Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues tenemos un invitado que ya nos hizo favor el programa pasado de estar, que es Pedro Parás García, que él es el director de Desarrollo Institucional del Colegio San Juan Pablo II, aquí en Querétaro. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Nuevamente. Y pues agradecerte, en el programa anterior hablábamos de orientación vocacional y ahora vamos a hablar de lo que es el coaching para padres, ¿no? Que esto es algo que pues interesa a los papás porque precisamente a veces no sabemos cómo por dónde, ¿no? Porque estudiamos y nos preparamos para muchas cosas, pero menos para ser papás, ¿no? Y entonces pues hay que ir trabajamos mucho los padres a ensayo y error, ¿no? Desafortunadamente. Pero ese tipo de cuestiones pues nos pueden ayudar, ¿no? Entonces yo me gustaría que le dijeras al auditorio primero en qué consiste este coaching para padres, o sea, a qué se refiere, ¿no? Bueno, la metodología de coaching, el nombre de coaching se ha puesto de moda en los últimos años a nivel mundial. Inició en el tema de deportes y ayudó mucho para tener deportistas de alto rendimiento o equipos de alto rendimiento. Y entonces a gente se le empezó a incorporarlo a nivel empresarial. Entonces ahorita a nivel empresarial es un boom. Se usa muchísimo para jefes, ejecutivos, gerentes, personas en general en los trabajos, y se está llevando ahora la parte educativa, hay coaching educativo para maestros y directores, y también a la parte de papás, como que la parte que más se ha descuidado es la parte de papás. Claro. Y definitivamente esta metodología, los principios en los que está basada, le ayudaría mucho a los padres para poder acompañar a sus hijos en la vida. ¿Cuáles serían esos principios en los que está basado que mencionas ahorita, del coaching? Básicamente son tres. Número uno es, yo no te voy a decir a ti y te voy a mandar, ¿verdad? Si yo soy un coach de un director de empresa, no es porque yo sea otro director y entonces de una empresa más grandota y ahora te voy a decir qué decisiones debes de tomar, sino te voy a ayudar a descubrirlas. Entonces, fíjate, a un director de grandes empresas les ayudan a descubrir sus metas personales o sus retos personales. Muchos de ellos tienen retos que el trabajo les absorbe tanto que entonces familiarmente han descuidado. Entonces ayudan a balancear en este sentido. Y entonces es ayudar a descubrir al otro. Ese es un principio. El segundo es a través de preguntas. Es la mejor forma de hacerlo. Entonces requiere habilidades, una habilidad para hacer buenas preguntas y otra para escuchar, para que puedas ligar la pregunta siguiente de la anterior que hiciste, si no parece que no estás poniendo atención. Claro. Y por último normalmente va ligado a metas específicas, a retos que se quieren lograr. Entonces, ese sería como en general lo que es el coaching, ¿no? Pero ya hablando de papás, ¿cómo lo aplicaríamos esta parte? O sea, ¿sería ayudar a descubrir como papá? Bueno, ¿Cómo ser un buen papá? Bueno, si le hiciéramos un coaching a un papá, sería eso. Sí, exactamente. O sea, tendríamos una sesión. Ahorita hay muchas corrientes, unas nacieron en Estados Unidos, otras en Europa, otras en Argentina y Chile. Y estas diferentes corrientes te preparan para poder hacer una buena sesión de coaching. Entonces, si fuera coaching para papá, entonces sería eso. El reto de papá, que nadie no nacimos siendo buenos padres. Claro, es que sí. Tenemos que aprender a hacerlo y normalmente lo hacemos a través de tratar o sea, falla y error. Como ensayo y error. Ensayo y error, y a veces muy costoso. Sí. Entonces, sí, para un papá sería precisamente esto, ¿no? ¿Qué retos tienes como papá? ¿En cuál te quieres enfocar? Que tú descubras las formas para poder lograr este reto, darle la vuelta muchas veces a este reto, y todo a través de sesiones de preguntas. Pero eso sería, tú dices, para un papá. Para un papá.
Pero si hablas de coaching para padres o para papás. Más bien, el tema que queremos compartir es, papá conoce de coaching porque te va a ayudar como papá a coachar a tus hijos. O sea, tú vas a ser como padre el coach. El coach. A tus hijos. O sea, sé el coach de tus hijos. Entonces, para ser coach de mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, número uno es aprender a ver, como papás tenemos muchas gorras, ¿no? Le hacemos de todo. Y una parte importantísima como padres es establecer límites, disciplinas y controles. El coaching es otra área. O sea, esto es casi lo opuesto. Así es. Entonces, esto es necesario, pero ¿cuál es el problema? Yo como hijo me relaciono contigo como papá y para mí tú eres el que siempre me juzgas, el que siempre me pones límites y me dices por qué no van a suceder las cosas. Entonces, papá, sí me ayudas en eso porque tú ves más allá de lo que yo veo, pero la forma en que lo haces me está dañando. O sea, no me estás dejando que yo me desarrolle. En orientación vocacional, ¿qué nos pasa? Los hijos llevan una etapa de exploración en secundaria y primeros años de prepa. Y entonces el hijo de repente puede llegar y decir, papá, quiero ser artista. ¿Qué es lo primero que decimos como papás? Te vas a morir de hambre. Esa. Ahí va un juicio. Y lo traemos escrito todos los papás de una forma que ni lo pensamos. Sí, sí. Entonces, ¿pero estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Y además el tono, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero para eso hemos invertido. Te vas a morir de hambre, ¿no lo ves? ¿Tú crees que tu hijo va a llegar con otra idea después de eso? Sí, no. Sí, no. O sea, cuando tenga ideas va a ir con amigos. Claro. O tal vez con un tío o con la novia, pero no con su papá. Sí, ya no con el papá. Entonces, es quitarte esa gorra de, no, espérame, esta no es la parte de disciplinar y de poner orden, no. Aquí es la parte de descubrir junto con tu hijo para qué es bueno y a qué quiere dedicar su vida. Es mucho de acompañamiento. Es mucho de acompañamiento. Entonces, a mí me tocó enseñarlo y predicarlo y ya me tocó vivirlo. En el proceso de orientación vocacional de mi hijo mayor, en algún momento me dijo, quiero ser piloto. Y de veras, o sea, te viene así, o sea, dije, en primer nunca hubiera pensado en piloto, ¿me entiendes? Y tengo mis ideas de ser piloto, o sea, no me encanta la viajada, no me encanta la superficialidad Sí. Pero me callé, te muerdes la lengua y empiezas, qué padre, mijo. ¿Por qué? No, pues fíjate, papá, que ta. Entonces ya eres aliado. Oye, ¿y qué te parece si investigamos de qué se trata y dónde la ofrecen? Curiosamente nosotros vivíamos en Puebla y salió que aquí en Querétaro hay toda una universidad para eso, ¿no? Y ciencias aeronáuticas y todo eso. Ok, y mi hijo quería estudiar en Estados Unidos y uno pensando, chin, lo que me va a salir en Estados Unidos. Pero todo eso te lo callas. Sí, todo lo tienes que guardar. Porque si no, a tu hijo ya lo influiste y entonces le cortas alas, ¿no? ¿Qué tal si logra una beca en Estados Unidos y tú ya se la cortaste? Porque le dices, no hay dinero para Estados Unidos. Entonces, resultó que a mi hijo le dolían los oídos cuando viajábamos, desde chiquito. Entonces dijimos, oye, ¿qué te parece si vamos con el otorrinolaringólogo y vemos este detalle? Y fuimos juntos, mi esposa lo llevó, le hicieron análisis, puedes perfectamente. Entonces sentí apoyado en su caminar. Como a los 2 meses desechó eso. Fíjate. O sea que ya. Y esto es muy normal sí, claro. en los jóvenes, pero hay que saber vivir el proceso, porque si no lo puedes echar a perder de una forma muy fea. Esa parte que tú dices, sí, yo he trabajado muchos años en preparatoria, trabajé muchos años en prepa, y sí es verdad eso, ¿no? Entran con una idea, a medio año la cambian, van en quinto, ya tienen otra, porque les gustó muchísimo cómo el maestro de historia les da la clase, y entonces ahora ya quieren estudiar algo que tenga que ver con historia, ¿no? O al revés, ¿no? No quiero saber nada que tenga que ver con matemáticas, entonces porque el maestro fue terrible y entonces van haciendo una serie de cambios durante esta etapa, ¿no? Hasta que llegan a tomar la decisión. A mí me llegó a pasar de que iban a iniciar los propedéuticos y nerviosos porque es que no sé, ya se están inscribiendo y yo todavía no sé qué, ¿no? Pues métete al área 2, que es la más completa, ¿no? Para cuando ya te decidas, pues esa no te va a afectar porque es completa, ¿no?
Y yo decía, no, ¿cómo? Van a tomar una decisión así, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que efectivamente el alumno le faltan muchas herramientas para poder descubrir pues, lo que quiero, ¿no? Entonces, ahí es donde también tiene que entrar el papá, Sí. ¿no? Y acompañarlo, como tú dices, para que el hijo ahí, entonces el hijo es el que pone la meta. Sí. Y el papá coachea para que él pueda cumplir con esa meta o con ese reto, Pero ¿no? el papá también observa. Está el caso de Michael Phelps. Michael Phelps va a ir ahora a Brasil, es increíble, todavía va a competir en 200 metros mariposa. Ganó 8 medallas de oro en natación en China. Él tiene más medallas que México en toda su historia. Una persona. Y no hemos ganado poquitas tampoco. O sea, si no es de alto rendimiento. Sí. Y él lo que hacía era gimnasia. Su hermana era la que nadaba. Y un día, esperando a su hermana que saliera, se mete a nadar y un coach lo ve y le dice, oye, tú puedes nadar, tienes mucha facilidad. Entonces es esa combinación del papá decir, estoy viendo que mi hijo es bueno para las cosas manuales y esto y lo otro, ¿y por qué no tratamos acá? O estoy viendo que le interesa, entonces lo vas caminando en ese sentido. Y mientras más chavo, mejor. Mi hijo menor salió que quiere ser médico, va en tercero de secundaria. Pues ya lo llevamos a una sesión donde estaban operando. El fisioterapista que le ha compuesto varias cosas, platicamos y lo invitó a una sesión y le encantó. Y se ha echado todas las series de Doctor House desde chiquito. Entonces son señales que te van dando. Todavía no sé si va a estudiar eso, y no importa, pero estamos en el camino de descubrir juntos si es por ahí. Ya puede ir como discriminando, ¿no? Y Sí. decir, bueno, ya... Sí, si se hubiera desmayado o no hubiera disfrutado, pero llegó, papá, ¿qué crees? El tobillo lo abrieron y pero al lado estaban operando a alguien del esófago y se le veía el riñón. Y emocionadísimo. Bueno, eso lo pasó bien. Sí. Ahorita vamos a ir a un corte y me gustaría que nos platicaras los beneficios que tiene el ser coach de tu hijo, ¿no? O sea, tanto para ti como para el hijo, porque también uno tiene muchos miedos, ¿no? O sea, tienes muchos temores de que tus hijos pues se equivoquen, fracasen, que al rato los veas y no los veas realizados, ¿no? En lo que están. Entonces, también influye mucho esa parte, ¿no? Del miedo o de decir esta parte, esto que tú decías, ¿no? Había una chica, yo me acuerdo mucho de ella, que decía, yo voy a ser bailarina. Y su mamá le decía eso, es que te vas a morir de hambre, ¿quién te va a contratar? Solamente que seas de las mejores como para que te vayas con Amalia Hernández o con cualquier otro ballet, pero eso no te va a pasar. Entonces, búscate una carrera que te pueda sostener, porque de eso no te vas a sostener, ¿no? Entonces, pues ahí matas el sueño. O sea, el cañoncísimo, ¿no? Porque dices tú ya, no, yo tengo que buscarme otra cosa porque la de bailarina no. A menos de que la niña tuviera muchas agallas como para decir, voy a ser bailarina y las hay, pero son excepciones. Pero son excepciones, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos aquí a su programa Educación y Conciencia para seguir platicando con esto del coaching para papás. Y regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia, estamos con el tema del coaching para papás, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué beneficios tiene esto? Yo como papá de ser coach de mi hijo, de acompañarlo en ese proceso de descubrir y de que él encuentre, ¿no? qué es lo que quiere y cómo va a cumplir esa meta, ¿no? Ese reto. Y para el hijo también, porque también es una etapa en donde muchas veces no queremos que los papás se metan en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios saca y cómo le hacen en esa parte, ¿no? Cuando sucede esto, ¿no? Que es complicado. Pues justo es seguir estando cerca en la etapa que te alejan. Y eso es la palabra clave, es confianza. O sea, si confían en ti,
que vas a poder aguantar las cosas que te revelen ellos, ¿no? Y no sales con la prédica, el regaño, el castigo, etcétera, etcétera, que a veces tiene que ser, pero a veces no. Entonces siguen caminando este proceso. Si dicen, no, con ellos ni me entienden, ni les interesa, ni tal, entonces se alejan. Entonces creo que uno de los grandes beneficios es poder caminar juntos, y justo cuando lo normal es estar un poco más distanciados y entender esa distancia, porque no es en todo, pero en lo esencial sí. Entonces es, oye, te invito a cenar y en la cenada platicamos y te hago preguntas importantes, donde conozco y descubro lo que estás pensando. Ahí es donde el papá tiene que ver qué pregunta para que pueda él ir viendo por dónde va su hijo, ¿no? Sí. Y que se cuestione entonces, hacerle preguntas de manera que él mismo se cuestione. Y empiezas, por ejemplo, observando qué es lo que le gusta. Por ejemplo, otra vez mi hijo menor, el fútbol americano le encanta, le apasiona. Lo metimos de niño a los Borregos y ahí jugó, y era el quarterback y era la estrellita. Luego lo que decías de los miedos. Él no creció tanto como otros, y en el fútbol americano es ser grandote. Y entonces, en un partido, no sé por qué estaba del otro lado, y oigo al coach del otro equipo, a ese güerito, agárrenlo entre todos. Y se le iban 7 y yo viviendo eso como papá sufrí espantoso. Claro. Entonces dije, ya no quiero que esté en fútbol americano. Claro. Estaba flaquito, estaba más pequeño y ahora ya embarneció, ya creció y sigue con el tema de fútbol americano. Y le dije, ¿sabes qué? Otra vez vamos a fútbol americano. Y voy a tener que aguantarme yo esos partidos de sufrir espantoso. Sí, claro. Sí. Que es la verdad. Sí. Pero me lo voy a tener que aguantar porque él quiere vivir ese sueño y lo quiere probar. Entonces, sí nos tocan, tú mencionabas algo bien importante, la bailarina. Nosotros a veces hacemos congresos y una vez trajimos una bailarina profesional. Por cierto, si eres buena bailarina, ganas mucho dinero. Sí, para que se... ¿Sí? Por cierto. Sí. O sea, eso de que te vas a morir de hambre no. es cuestionable. Sí. El tema es si vas a poder destacar o no, ¿verdad? Y siempre lo que mantenemos es, cuando llegan los chavos con su decisión y quieren algo así como música o teatro, le decimos, oye, ¿y tus papás te apoyan en esta decisión? ¿Por qué? Porque capaz que vas a tardar mucho más años que otros en salir adelante. Y tienen que entenderlo y tienen que apoyarlo. Entonces, ahí la invitación es a los papás a decir, bueno, mi hijo está escogiendo algo que le va a tardar más años, ¿no? Si mi hijo escoge medicina, pues va a tardar más años. Claro, es solo la carrera más la especialidad. Bueno, no es medicina, pero es bailarina. Es de otra cosa, pero también va a requerir muchos años. Y entonces es el apoyo ahí de los papás para que puedan salir adelante. O sea, allí sería sí ver qué sueño tiene y tratar de que más que nada prueben, ¿no? Primero, o sea, ellos nos van revelando a lo largo de su vida muchas cosas, ¿no? Entonces ahí tendrían, por ejemplo, los papás que estar como muy atentos a todo lo que van diciendo, ¿no? Y que van cambiando, bueno, pero ya van discriminando, como decíamos, ¿no? O sea, ya vi que médico no. Yo me acuerdo mucho que yo quería estudiar medicina y siempre me quedé con eso y lo he dicho, ¿no? Aquí en Querétaro no había la carrera de medicina, tenías que irte a estudiar a México. Entonces mi papá, la mayor mujer en México, pues como que dijo, ni dónde que se me vaya, ¿no? Entonces me dijo, si te vas a México, te vas a la médico militar, solamente ahí te dejaría. Entonces como para que yo dijera que no, entonces claro. Le dije, sí, por supuesto que me voy, ¿no? Y me dijo, no, búscate una carrera en Querétaro, definitivamente no te vas, ¿no? Y por eso llegué a química, porque química bióloga era pues algo cercano a la medicina, ¿no? Entonces, si no podía otra cosa, eso. Sin embargo, me acuerdo muchísimo de que estando en tercer año ya de preparatoria nos llevaron en la materia de anatomía a una autopsia. Y yo salí casi vomitándome de ahí. Entonces, y duré mucho tiempo, como una semana, con el olor que me había impactado, porque además era una señora quemada. Hijos. Entonces olía muy feo, ¿no? Entonces yo me tomaba la leche en la mañana y decía, es que huele a la autopsia. Y llegaba a comer, es que esto sabe como a la autopsia. Entonces mi mamá decía, y así quería ser médico, o sea, te ibas a enfrentar a eso y a otras cosas más, ¿no? Sin embargo, yo decía que sí, pero pues ya era como a veces más necedad, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante eso que tú dices de
de que los papás observen si realmente es eso, o que uno también, ya por ejemplo, un adolescente ya a los 16, 17, también tiene que observarse y decir, sí, sí es cierto, ¿no? Sí, sí voy por aquí, o definitivamente no voy por aquí, ¿no? Porque si no, entonces sí vamos bueno, pues matando sueños o de plano apoyando a lo mejor cosas que a lo mejor no van a resultar, pero bueno, finalmente lo probaron, ¿no? Que esa es la parte que también es importante, ¿no? Bueno, no me quedé con las ganas, no te lo van a reclamar por la vida entera de decirte, yo quería ser bailarina y tú no me dejaste, ¿no? Pues que sea bailarina y si ves que en un tiempo, pues a lo mejor hasta ella misma dice, ¿sabes qué? No, pues ya me voy a dedicar a otra cosa. Yo me acordaba de un chavo que es amigo de mi hijo que quedó, ese muchacho que cuando tú dabas clases siempre estaba con los lápices así, que le gustaba mucho tocar la batería, tenía una batería en su casa y él dijo que él le gustaba cantar y iba a cantar en un grupo como hobby, porque su mamá le había dicho que estudiara una carrera, ¿no? Estudia su carrera Ciencias de la Comunicación, por supuesto que no se dedica a eso. Él toca en un grupo y no me acuerdo ahorita cómo se llama porque tiene un nombre raro, pero tocan música de metal y van a Alemania seguido, o sea, andan por todos lados en el mundo ya tocando. O sea, ese chico dijo, sí, a mamá voy a estudiar una carrera, ¿no? Es como que te entrega el título y ahora me voy a ir a hacer lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Entonces, esa parte también de los papás que sí tenemos que ver claramente qué quieren nuestros hijos y apoyarlos, ¿no? Muchos lo logran, como tú decías, que tienen las agallas, ¿no? Pero hay otros que sí, de plano se derrumban y dicen, bueno, pues vámonos por otro lado, ¿no? Sí, y entonces ya no se cumplieron esos sueños. No se cumplieron los sueños. Y ahí es donde el papá puede ser un coach. O sea, el papá puede observar, puede acompañar, puede vivir este proceso. ¿Y se prepara el papá para ser coach? Sí, sí, sí. Bueno, hay cursos y hay certificaciones y todo. Que puede ser coach de lo que sea, finalmente el acompañamiento es el mismo, ¿no? Los Sí, principios son los mismos. son los mismos principios. Tú te puedes inscribir a un curso de coach, Así de es. coaching y tú le puedes dar el acompañamiento especialmente a tu hijo. O sea que esa es una herramienta para el papá, ¿no? Sí, de hecho no conozco todavía cursos para ser coach de los hijos. No, en México no he oído eso, pero los principios los puedes aplicas. aplicar. Sí. Y no influye que seas padre e hijo, o sea, si es beneficioso o podría ser una persona externa para el mismo fin, o sea, por decir algo, un maestro que va a ser coach de este chavo porque, y con el mismo fin, ¿no? De que descubra, que encuentre cuáles son sus metas. Pues sí, sí influye, o sea, depende qué tan enganchado estás, ¿no? Porque a veces nos nubla nuestros paradigmas, claro, de qué vemos en el hijo, o el pasado y no dejamos que florezca el futuro, ¿no? Y entonces ahí se recomienda lo que mencionas. O sea, sí se puede en un momento dado el papá delegar esta, sí, cuando no se puede. Y ese es buen punto, porque hay gente que le cuesta mucho lo de coaching. O sea, nacieron generales. Sí, claro. Y entonces les cuesta mucho esta parte de preguntar y escuchar. Ajá, o sea, no, aquí yo mando y ta. Entonces ahí sí se recomienda lo que dices, ¿no? Curiosamente la mujer ya trae mucho más incorporado esto que el hombre, por naturaleza. Entonces normalmente las mamás acompañan mucho mejor más a los hijos en la vida en general y en la decisión de carrera que los papás. Por los roles, ¿no?, que se han tenido. El papá es el que sostiene, entonces él tiene que ir a trabajar y la mamá se queda con los hijos. Pero ¿no? la mujer ya trae esa parte de que puede ser más empática, se le facilita más la empatía. Y en coaching necesitas empatía. O sea, no simpatía. Simpatía es, yo voy a estar de acuerdo con todo lo que dices. No. Empatía es, yo entiendo lo que me estás diciendo. Okay. Y a veces te hago descubrir que no es lo mejor para ti. Y si de todas maneras decides que, aunque yo no estoy de acuerdo, te apoyo. Okay. Para que camines en eso y tú descubras, y tal vez el proceso va a ser 2 años, pero tú lo vas a descubrir. Es muy diferente decir, no puedes estudiar, te quedas en Querétaro. Claro, sí. Búscate una carrera en Querétaro, ¿no? Ya cuando vio que no cedía a sus... Sí, claro. Fíjate que en esta parte que tú dices que bueno, puede ser un externo, ¿no? O a lo mejor puede ser un maestro, puede ser un tío, a lo mejor
O la misma, bueno, esto sí es para papás, puede ser papá o puede ser mamá la que haga el acompañamiento, ¿no? Así es. Sin embargo, sí influyes, ¿no? O tendrías que ser, o sea, sí tendrías que prepararte bien, si no, si terminas como tu mamá o tu papá, sí terminas influyendo, ¿no? O sea, Es que de todas maneras vas a influir. de todas maneras. Sí, claro. Quieras o no, influyes. Que tú eres el papá y la mamá. Claro. Entonces el chiste es si tienes más recursos para influir. Ah, ok. Y lo estás haciendo más consciente, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Educación y conciencia. Entonces, esto es hacerlo más consciente. Para Ser eso te va a consciente de ayudar. lo que quieren en la educación, ¿no? Pues el tiempo se va rapidísimo, ya se terminó el programa. ¿Qué te quedarías, o sea, qué les dirías a los papás en resumen de esto del coaching para papás? O sea, Pues que está esta nueva metodología, fíjate, nueva, pero si ves la Biblia, Jesús la aplicaba muchísimo. O sea, está con la samaritana y le dice, trae a tu marido, ¿no? Y pues no es que no supiera sino quería que descubriera y de ella saliera que era su sexto marido. claro. O Pablo, o sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, esta parte de hacer preguntas y que, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Pues no es que se le escondió a Dios, sino que quería que descubriera qué proceso había vivido que lo había separado de él. Claro. Entonces, de alguna forma son nuevas tecnologías, pero están basadas en principios que sí sirven porque son finalmente principios bíblicos. Pues, y muy interesante el tema, ojalá que los papás que nos están viendo, pues les haya servido, ¿no? Como de apoyo para ser acompañantes de sus hijos, para coachar a sus hijos en esta parte. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí en el programa, que nos hayas dado esta orientación tan interesante, ¿no? Que lo hemos oído mucho en empresas, como tú dices, pero no en papás, por ejemplo, ¿no? Entonces te agradezco mucho y bueno, pues nos vemos en la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.